Muy buenas tardes o buenas noches. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Para los que están o estarán escuchando por el podcast, hay un delay de unos casi 2 minutos, así que trataré de recortarlo, pero si no, la grabación está ahí. Y entonces he podido salir por los otros medios, por el Restream, como se llama el programa. Y aquí estamos, son a la verdad que estamos a eso de las 7:32 hora montaña. Pero la temperatura, tengo que decirles, está a unos 48 grados más o menos. Voy a arreglar aquí este micrófono. Me perdonan un segundito aquí, porque este micrófono es el que me da el podcast. Así que estamos muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar en esta hermosa noche? Mire, ha estado lloviendo, ha estado nevando en las montañas. Esto es una maravilla aquí en el desierto, en la ciudad de Álamo Gordo, así que Nuevo México. Pero aquí estamos y a veces cuando puedo envío algún picture, subo algún picture de algo que me llame la atención. Iba manejando en el día de ayer y apareció un águila frente a mí, un Golden Eagle, y estaba frío y se detuvo sobre un poste y aproveché para sacarle unas fotos y las subí por ahí. Y es que con este frío se siente a veces en el desierto, no hay nada mejor que un poco de sol directamente. Y en fin, son cosas que la nieve comenzó a caer en esta tarde en las montañas y pude más o menos sacar una foto. Eso sí que no estoy usando la cámara, estoy usando el celular. Pues son unas fotos sencillas, pero se ve la nieve a la distancia, ¿no? Y el tiempo como que está cambiando, ¿no? Aquí en la Azúcar está la bandera y atrás en el trasfondo están las montañas de Álamo Gordo. Y son tantas cosas que están ocurriendo que les digo, Dios está haciendo milagros cada día. Y necesitamos creerle a Dios, es lo que vengo diciendo. No hay nada especial, yo no tengo nada especial en mí mismo, ¿no? Y aquellos que me conocen, pues de otros tiempos lo sabrán, ¿no? Que no hay nada especial en mí, de algo que prácticamente no servía, como dirían algunos. Dios ha hecho algo aplicable, pero no por mí, lo ha hecho aplicable por medio de su espíritu, y entonces lo puede hacer contigo, con cualquiera que quiera y se deje utilizar por el Señor. Eso sí, hay que creer la palabra, hay que creerle a Dios y esperar los resultados, ¿no? Y sin lugar a duda, en estos momentos la Radio Zucca está saliendo al aire y hemos tenido un tiempo hermoso. Ahora en estos días navideños estamos transmitiendo esa música que alegra el espíritu y levanta el corazón. Y sigue, a esta hora seguirá más o menos 1 hora o 2 horas más. Tengo programación para 5 horas si quisiera, pero no. No quiero exceder, ¿no?, los límites que se me han dado puramente por la gracia de Dios. Estamos aquí trabajando con una antena que mandé a fabricar yo mismo y con un transmisor que yo mismo adquirí, y así hemos podido echar al aire, como se dice, esta programación radial, Zucca Radio o Radio Zucca. Entonces, añadí una camarita, ya otras veces he utilizado, está a mi mano derecha por ahí una cámara pequeña y está enfocando 3 leños, si no me equivoco. Yo puedo mirar aquí a mi izquierda y puedo notar si hay unos 3 leños, y ahí está la estufita, como le decimos. Es una estufa que me resuelve más o menos, ¿no? La estoy probando todavía, ¿no? Mientras tenga la leña, pues puedo seguir echándole leña ahí, ella sigue ardiendo, ¿no? Y con eso nos suplimos aquí, ¿no? Aunque tengo este abrigo, porque a la verdad la temperatura ha estado sobre los 35 grados, ¿no? Y uno se acostumbra, ¿no? Pero luego se siente más adelante, ¿no? Estar a 35 grados es como estar en un refrigerador, en una nevera, como le dicen algunos, ¿no?
Bueno, pasa el tiempo y no te das cuenta, ¿no? Y entonces tus dedos están entumecidos, ¿no? Cuando te das cuenta y sigue bajando la temperatura, no te das cuenta, está en los 30 grados, en los 28 y uno piensa que está bien, hay que tener cuidado con eso, pero aquí estamos, ¿no? Porque estamos cumpliendo los propósitos de Dios, ¿no? En esta mañana tuvimos un mensaje específico sobre la Navidad, el porqué de la Navidad. Le doy gracias a Dios porque mis hijos, todos, mis dos varones y la mujer, la mujercita que Dios nos dio, que es la primeriza, como decimos, ¿no? Ella ha sido de grande bendición y ella también nos ayuda en la iglesia, en el ministerio, y mis dos hijos varones de igual manera, junto con sus familias también, cada uno, ¿no? Porque entienden el compromiso que han hecho con Dios y Dios cumple lo que promete, así que todas las bendiciones de Dios que están en la Escritura, usted las puede reclamar, todas ellas. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo imposible. Para Dios no hay límites. Piense cuando Jesús de Nazaret dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire lo que está diciendo. Más adelante voy a leer el tema de lo que les quiero comentar en esta tarde. Pero Jesús llegó a decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, y él dijo todo lo demás vendrá por añadidura. Esa estufita que tengo aquí a mi mano derecha, ¿no? Fue algo que Dios añadió, ¿no? Cuando se vinieron esos fríos brutales, ¿no? Como decimos, dije, tengo que hacer algo porque un calentón eléctrico nada más no me va a suplir toda la necesidad que tengo aquí, aunque no estamos pidiendo mucho, que se mantenga a unos 40 grados más o menos. Es la meta, ¿no? Subir la temperatura a unos 40 grados y que ahí podemos trabajar más libremente, ¿no? En lo que Dios reparte suerte, como se dice, ¿no? Y comenzamos a cerrar un poco aquí la azúcar y para que podamos estar mejor en los tiempos de frío. Pero al Dios decir esto, buscad primero, quiere decir que si lo ponemos a Él primero, nos dará todo lo que podamos necesitar, todo lo demás por añadidura. Así que no importa, o sea, en todas las áreas de nuestra vida como seres humanos tenemos muchas necesidades y pasamos por muchas pruebas. Somos personas emocionales, ¿no? Emocionalmente hablando, ¿no? Tenemos emociones, sentimos, ¿no? Y Dios entiende y nos conoce profundamente. Él ha prometido suplir todas esas áreas, no solamente las físicas, no solamente las materiales, no solamente el sustento. Dios hace eso con el resto de la creación, con las aves del cielo, no, los peces en el mar, todos necesitan comer, todos necesitan que el tiempo esté favorable para que ellos puedan subsistir. Y Dios se acuerda de ellos. Y Dios hasta lo ha dicho en su palabra, que Él tiene cuidado de ellos, de esa creación. No, cuánto más entonces con nosotros, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Esto es extraordinario porque ni aun los ángeles, sino que son especiales, están hechos también a la imagen y semejanza de Dios, pero ellos no tienen lo que el ser humano tiene. Nosotros tenemos algo que perdimos por ser humanos en realidad, pero tenemos la capacidad para recuperarlos, para recuperar lo que perdimos. O sea, que tenemos la capacidad del perdón, tenemos la capacidad de que la misericordia de Dios nos arrope, ¿no? Y tenga cuidado de nosotros. Entonces los ángeles que se rebelaron contra Dios, Lucifer, el Señor les reprenda, ¿no? Ese querubín caído, ¿no? Esa serpiente antigua. Él no tiene una segunda oportunidad y esa tercera parte, que no se nos da el número exacto de los ángeles que se rebelaron contra Dios,
Pero Dios nos deja saber que hubo un 33%. Una tercera parte de los ángeles, ¿no? Le creyeron al querubín caído y se unieron a él en un golpe de estado para tratar de usurpar el lugar del arquitecto del universo, el que los creó a ellos. ¿Cómo es posible, no? Dios los creó a ellos y ahora ellos quieren quitarle el lugar a su creador, a Dios, el creador de todas las cosas. Pero todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Dios no hace cosas malas, ¿no? Y entonces le dio libre albedrío también a la creación, a su creación angelical, y ellos decidieron rebelarse contra Dios. Pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos, lo que tú tienes y yo tengo, lo que le puedes decir a tus familiares, a tus amigos, a tus seres queridos, no, a tus amistades, puedes decirles, si puedes creer en Dios, Dios hace borrón y cuenta nueva. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que Dios puede borrar toda la culpabilidad que tú tengas y sientas en tu vida? Las depresiones, las amarguras, las tristezas, los problemas y todas las cosas, los odios, las venganzas, las querellas y todas las cosas que por las cuales pudimos haber pasado y pasamos porque somos humanos. Todo eso Dios puede hacer borrón y cuenta nueva, te da una libreta nueva, una página en blanco para que comiences otra vez a vivir en la segunda oportunidad que Dios te ha dado. Te quiere y te la ha dado a través de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Es una historia fabulosa. Estamos ahora en estos días de Navidad, precisamente porque estamos recordando esa historia. Estamos recordando lo que Dios hizo. Y entonces Dios dejó un historial, un historial y un legado, ¿no? Escrito en la palabra de Dios, que hubo unos comienzos. En la palabra comienza Bereshit bara Adonai. En el principio creó Adonai, creó Dios todas las cosas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Dios nos ha dejado ese historial para que podamos repasar cómo comenzó todo esto. Y la ciencia va siendo, me encanta la ciencia, me encantan las matemáticas y todas esas cosas, ¿no? Pero en fin, cada cual tiene sus gustos, ¿no? Mi hermana me hablaba de cuando yo entrenaba falcones, ¿no? En mi juventud. Y fue algo que nadie me enseñó, simplemente quizás lo vi en algún libro, ¿no? Hay comunidades étnicas que le llaman, ¿no? Que crían estas aves como deporte, para cazar, y las entrenan de cierta manera que estas aves valen mucho para ellos. Pues yo criaba mis pequeños falcones, ¿no? Pero no los enjaulaba, no los tenía por la fuerza, sino que desde pequeños, desde que ya estaban emplumados, desde que ya podían comer bajo mi ayuda, ¿no? Entonces ellos aprendían a confiar en mi mano, aprendían a confiar en lo que ellos veían en mí, pero nunca los puse en jaulas, nunca les amarré las patas, como se dice, ¿no? Nunca le corté las alas, ¿no? Y entonces me estaba arriesgando, claramente. La primera vez que comencé con esta agenda, ¿no? De entrenamiento, sin saber en realidad cómo se hace esto profesionalmente, pero uno tiene un instinto, ¿no? Y los crié libremente de esa manera, y para sorpresa mía, cuando ya ellos podían volar, ellos no se fueron, se quedaron cerca y esperaban de mí que yo les supliera de ese alimento. Pero tuve que entender desde un principio que no podía darle comida enlatada, como se dice, ¿no? Tenía que darle la comida viva, lo que ellos iban a cazar cuando ellos iban a vivir por su cuenta, y eso es algo muy difícil, y eso es algo que ellos tienen que aprender. Tuve que hacer el papel de papá y mamá, ¿no? Cazar por ellos, darle la presa viva, ¿no?
en aquel tiempo. Entonces, y todavía hay tantas lagartijas por todos lados que me convertí en un experto cazador de lagartijas, ¿no? Y se las daba vivas, pero lo que me sorprendió fue que yo los llamaba y nos comunicábamos. Aprendí los sonidos que ellos hacen y ellos respondían a esos sonidos. Y lo hacemos igual a como ellos los hacen. Peligro, hambre, confianza, estamos alegres, porque ellos tienen emociones también y se alegran a su manera, no como nosotros los humanos, pero ellos también tienen una confianza en la naturaleza, en la creación de Dios, cuando están en paz y no están ante un peligro inminente, ¿no? Y entonces, de esa manera, a la distancia, que casi no podía discernir, cómo eran, porque esta no es el tamaño del águila que yo vi en el poste. El Golden Eagle es un animal enorme cuando tiene sus alas extendidas. Esos falcones son mucho más pequeños, pero allá en la distancia ellos me reconocían. Ellos salían de donde estaban volando a una velocidad increíble que yo tuve que aprender a confiar que ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo simplemente ponía la presa viva en mis manos, prácticamente en mi puño izquierdo, y no tenía protección ninguna, era simplemente en mi propia piel. Aprendí a confiar que ellos iban a agarrar la presa sin cortar mi piel, ¿no? Y eso es algo que solamente probándolo lo puedes hacer. Yo tenía la presa aguantada, viva, pero no completamente amarrada a mí, ni cosa por el estilo, sino que estaba ahí, pero estaba viva, estaba media aturdida. La lagartija estaba aturdida, pero estaba ahí viva. Todavía su sangre caliente estaba ahí. Entonces ellos venían y agarraban la presa y seguían en esa dirección, y sin tropezar conmigo, sin tropezar con ninguna otra cosa, y seguían hasta un árbol donde entonces ellos comenzaban a comerse la presa. Y de esa manera ellos aprendían entonces, al mismo tiempo que yo los estaba alimentando, ellos aprendían a cazar por su propia cuenta. Cuando llegaba el momento de aparearse, porque ese era el último adiós, casi siempre el último adiós entre ellos y lo que yo estaba haciendo ocurría cuando ellos se apareaban, y entonces comenzaban su vida independiente, el macho y la hembra. Ahí no había, ¿cómo se dice?, confusión. Uno es macho y uno es hembra, y por el color de las plumas tú sabes quién es quién. Y eso no falla. Cuando llegaba ese momento, entonces ellos ya comenzaban a retirarse. Pero aún así hubo parejas que se quedaron cerca y me sorprendían, ¿no? Me sorprendían con su comportamiento. Uno de ellos siguió conmigo más del tiempo que yo esperaba que iba a seguir. Y a donde quiera que yo iba en la finca, él se quedaba cerca de mí, volando cerca, como quien dice, ¿no? Voy a tratar de atrapar alguna paloma silvestre, alguna paloma turca que es más grande que ellos, pero los vi actuar de esa manera, como quien dice, voy a cazar algo. Y yo estaba en la finca entre palomas turcas y esto, y ellos estaban ahí preparados para ir a la casa. Y yo pues los dejaba porque esa no era mi intención. Pero en cierta ocasión, y esto nunca lo olvido, ¿y por qué estoy hablando de estas cosas? Porque estas cosas recuerdan el dominio de Dios sobre su creación, sobre las aves, que Dios le ha dado un sentimiento, como si tú tienes sentimiento con tus perritos o con tus gatitos. Ellos sienten. Hay personas que aún me han dicho que han hecho experimentos con las plantas y los árboles. Las plantas sienten, según ellos, tu sentimiento. Si es de destruirlas y hacerles daño, las plantas sienten eso. Y si es de paz y les hablas por la mañana y les dices cosas y les echas agua, las plantas te oyen
como que sienten, ¿no? Y se revolotean, como dicen algunos, ¿no? Porque sienten que tú las amas y que tú sientes por ellas, que no las vas a destruir, que no les vas a hacer daño, que no les vas a prender fuego, como se dice. Pues estas cosas, hay científicos que han estudiado esto y ellos aseguran que las plantas pueden percibir tus sentimientos hacia ella. ¿Cuánto más los animales? Pues me sorprendió que en una ocasión ya había pasado más de un año, desde que yo no estaba tratando con estos falcones, ¿no? Y vino un falcón cerca de casa y se posó sobre un poste. Y yo solamente quise hacer la prueba. ¿Será uno de los míos, como decía yo? O no, o será por ahí uno que vino de viaje. No, y para sorpresa mía, cacé una lagartija y la traje delante de mí. Y no quise abusar, no quise poner el puño ni tratar de asustarle ni cosa por el estilo. Simplemente la puse delante de mí, ¿no? Y para sorpresa mía, este falcón era uno de los míos. Dejó el lugar donde estaba, vino hasta donde yo estaba, agarró la lagartija y se fue. Como quien dice, gracias por lo que hiciste por mí. Imagínese usted el amor de Dios. Cuánto nos ama Dios. Cómo Él quiere que seamos sus amigos. Cómo Él quiere que tengamos sentimientos hacia Él. Yo creo que cuando Dios encontró esto en Abraham, de quien tanto he hablado anteriormente, porque todo comenzó con Abraham. Abraham estaba en un mundo perdido, Abraham estaba en un mundo lleno de idolatría, adoraban cuanta cosa existía en Ur de los Caldeos, ¿no? Las estrellas, los astros, todo tipo de idolatría posible, ¿no? Que existía en Ur de los Caldeos. Ahí estaba Abraham, pero Dios llamó a Abraham para probarle y le dijo: Abraham, sal de tu parentela, ¿no? Ellos se fueron desde Ur de los Caldeos, se fueron hasta Harán, y luego Dios confirmó ese llamado que había puesto en Abraham. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Abraham después tuvo que seguir por su cuenta con su esposa y con su sobrino Lot, que le había seguido. Y Abraham fue llamado, Dios le llamó y lo trató como un amigo. Abraham es mi amigo. Soy yo cuando vi este falcón, dije, ¿será de los míos? Y cuando hice la prueba, no, este falcón era de los míos, era mi amigo. Y voló hasta donde yo estaba, tomó la presa y se fue. Y yo no quería, nunca quise pensar en enjaularlos, nunca pensé en cortarle las alas, nunca pensé en venderlos, en sacarle provecho, nada por el estilo. Me disfrutaba viéndolos en su libertad, como ellos estaban en su libertad, en su hábitat, donde Dios permite que moren las aves, sean rapaces, sean palomas, sea lo que sea. Una vez alguien me trajo lo que en Puerto Rico le llaman, es un red tail hawk, es un halcón de cola rojiza. Y en Puerto Rico le llaman el guaraguao, es una palabra india, creo, ¿no? Y alguien me trajo un guaraguao porque no sabía qué hacer con él, pero estaba pichón todavía, como decimos nosotros. Pero ya yo no tenía el tiempo para tratar de la manera que trataba con los falcones. Ese lo tuve que dejar que estuviera en una jaula. Estamos hablando de otro nivel. Cuando comparas un falcón con un guaraguao, es algo, o con un red tail hawk, como le llaman. Es muy diferente, pero lo que estaba diciéndole anteriormente, él se siente con quien lo está tratando y aprendió a confiar en mí. Nunca trató, mientras yo lo tuve y podía estar con él, nunca trató de hacerme daño, no, porque sus garras son muy poderosas. Pero llegó el tiempo en que me di cuenta, no, tengo que dejarlo ir, no, esperé a que él pudiera estar ya lo fuerte suficiente y con sus alas, no, que se ejercitara y se elevara de donde él estaba y ya estaba listo para poder volar. Yo pensé
que esta ave de rapiña, tan pronto yo la suelte, va a echar vuelo rápidamente. Me acuerdo que yo tenía un Volkswagen, así le llaman, de color verde, ¿no? En aquel entonces, uno de mis primeros vehículos, y me lo llevé a una montaña muy alta, en un barrio que le dicen el barrio de Consejo. Y muy alto allá en la carretera, por un lugar solitario, encontré un lugar donde estacionarme y saqué mi guaraguao, mi Red-Tailed Hawk. Y él estaba conmigo ahí y yo esperaba que él se fuera. Y no lo hizo. Y yo, vuela, vuela. Y no quería volar. Entonces tuve que ponerme un poco fuerte, no recio, como dicen aquí. Fuerte con él. Pero no le hice daño ni cosa por el estilo. Simplemente lo traté más bruscamente para forzarlo a volar. Porque es un ave grande y tiene dominio cuando abre sus alas y comienza a desplegarse, ¿no? Y ahí estaba este guaraguao hasta que abrió sus alas y yo lo empujé prácticamente dócilmente, pero tenía que hacerle volar. Y cuando él como que no quería irse, voló y aún así dio unas vueltas, ¿no? Como diciendo su último adiós, ¿no? Dio unas vueltas y yo diría que estará pensando este guaraguao, ya te solté, eres libre, ve y busca una compañera y aparéate y ten familia como Dios manda. Y entonces el guaraguao echó vuelo hasta que lo perdí de mi vista, ¿no? Y esto es increíble porque uno aprende con los animales y con las aves y aprende con todo, ¿no? Los falcones pequeños tuvieron que aprender porque teníamos gallinas y las gallinas tienen pollitos y de vez en cuando el falcón, uno en particular, pensó que podía llevarse un pollito, pero la culpa la tuve yo, porque un pollito que murió, no recuerdo bien por la razón que murió, yo dije, déjame probar esto, a ver si él tiene la fuerza para agarrar el pollito de mi mano y levantar el peso del pollito. Era algo que yo pensaba que él lo iba a poder hacer o no. Y la única manera era probando. So, puse el pollito en mi mano, pero el pollito estaba ya recién, había perecido recientemente, todavía su sangre estaba caliente. Y lo tenía en mi puño y el falcón voló a una velocidad vertiginosa. Es increíble la manera en que ellos hacen esto. Una de las cosas que a mí me llamaba más la atención. Y agarró el pollito y se lo llevó. Y se lo comió. Esa fue su sentencia de muerte. Porque días después, no sé cuándo, ¿no? Intentó hacer lo mismo con un pollito que estaba bajo la protección de su madre. Estas gallinas inglesas que son muy bravas, como decimos. Y esta gallina no le dio oportunidad, no le dio 3 rounds en el ring. No, a la segunda ya la gallina lo había herido mortalmente. Estas gallinas no tienen pena, ¿no? Por salvar a sus crías, ¿no? Es increíble cómo Dios hizo todo esto, ¿no? Y así debe de ser con el ser humano, con las madres. Por eso es que las madres son tan importantes y aman a sus hijos a muerte, ¿no? Entonces, yo aprendí mi lección. Jamás le des un pollito a un falcón porque estás firmando su sentencia de muerte, ¿no? Con los guaraguaos no es así, ya ellos tienen una capacidad mayor. Pero aprendí todas estas cosas, aprendí que hacen unos nidos gigantescos, ¿no? Tan gigantes que el Volkswagen que yo tenía, yo hasta comparé el tamaño del Volkswagen con un nido donde estaban estos red-tailed hawks, estos guaraguaos, en un árbol de mango muy antiguo, pero el nido era tan grande que yo subí hasta la montaña y calculé entonces que mi Volkswagen cabía dentro de ese nido completamente y todavía sobraban orillas. Entonces yo aprendí esas cosas, que estos animales, estas aves, perdón, se aparean de por vida. Ahí no hay divorcios, ahí no hay separaciones. La muerte es lo único que los puede separar.
Las aves rapaces en su mayoría son así. Esta Golden Eagle que yo vi ayer, trabajan de la misma manera. Esperas un poco más y vas a ver su compañero, su compañera, y van a estar siempre juntos hasta que la muerte los separe. Entonces yo aprendí esas cosas, como aprendí con los falcones. No le des cosas que ellos van a querer cazar, pero no pueden competir con una gallina, por ejemplo, ¿no? Que se conformen con las lagartijas, ¿no? Y eso es lo que hacían normalmente, ¿no? Lagartijas. O saltamontes, esos grandes, ¿no? Cuando mi hermana me dice que, bueno, pone el brazo para ver cómo esto era, ¿no? Pues me trajo gratos recuerdos esto, ¿no? Así que, pero el punto de todo esto, de recordar estas cosas, es que Dios cuida de su creación. Esto me trajo a la mente estas aves, me trajo a la mente estos tiempos de aventuras. Yo no paraba, cada día tenía que hacer algo y si no había quien fuera conmigo, me iba solo. Y era algo que estaba dentro de mí continuamente, ¿no? Y entonces no podía esperar a salir de la escuela y agarrar el monte, como se dice, ¿no? Y sí hay peligros, sí uno se expone a cosas que tus padres no quieren que tú hagas eso. No, pero por la gracia de Dios pude sobrevivir ese tiempo, ¿no? Y luego, pues lo mejor de lo mejor me ocurrió cuando el Señor entonces me visitó, se apiadó de mí, ¿no? Y entonces entiendo en parte, ¿no? Yo no merecía en ningún momento todas las bondades y la misericordia que Dios derramó sobre mi vida, no merecía nada en lo absoluto. No, pero entonces me acuerdo del resto de la creación, cómo las aves aprenden a ser agradecidas y los perros, los gatos, los caballos. También tuve experiencias con un caballo, ¿no? Y es lo mismo, ellos de alguna manera se eh, relacionan contigo, algo que no podemos explicar, porque en los animales estamos hablando de un instinto solamente, ¿no? Pero ellos desarrollan ese instinto casi humanamente hablando entre personas. Cuando pensamos en la misericordia de Dios, entonces tenemos que reconocer que Dios es grande, que debemos de escuchar, por lo menos dar una oportunidad a la voz de Dios que hable a tu vida y te demuestre su amor, que Él se preocupa por ti, que Él quiere lo mejor para ti. Solo que aprendamos a distinguir, ¿no? Como aquel falcón eh, no pudo aprender porque no llegó a tanto, pero si hubiera aprendido su lección, si hubiera sobrevivido al ataque de esa gallina, ¿no? Él hubiese aprendido a discernir en las cosas que puede hacer y en las cosas que no puede hacer o no debe de hacer. Así nosotros también aprendemos a veces a fuerza de golpes en la vida, qué cosas convienen, qué cosas no convienen. Aprendemos a defendernos, aprendemos a pensar de cierta manera para poder lograr nuestros objetivos o los de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, a nuestros familiares y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, estén cerca o estén lejos, ¿no? Le deseamos lo mejor de lo mejor siempre. Entonces, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, nos damos cuenta que no lo merecíamos, pero Dios en su favor nos dio algo que no merecíamos y valga la redundancia, porque es que no hay comparación. El ser humano de continuo piensa en aprovecharse, en hacer las cosas que la carne pide, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de este mundo, el amor a las riquezas y todas esas cosas, al dinero, al mamón, como dice la Biblia.
Entonces todas esas cosas están ahí. Esto no es una cosa ilusoria. Esto está ahí tratando con nosotros día tras día. No el materialismo, el afán está ahí día tras día. Te acuestas a veces pensando en las deudas, pensando en cómo hacerlo mejor y te levantas por la mañana a veces pensando en lo mismo, en cómo hacerlo mejor. Si hubiera un colapso en la economía, ¿qué vamos a hacer? Tenemos lo suficiente para poder sobrevivir un colapso, tenemos las inversiones necesarias para poder sobrevivir un colapso, pero si el colapso es global, no importa dónde tú tengas tus riquezas, no importa dónde tú tengas tus ahorros, no importa dónde tengas tus inversiones, tus propiedades, aquí en América, en Europa, en el Mediterráneo, en Sudamérica, en la China, en Australia, en Alaska, donde quiera que la gente puede tener sus inversiones. Entonces no hay garantía alguna. Todo esto puede colapsar de momento. ¿Y a dónde vamos a ir? Y es ahí donde la importancia de confiar en Dios, tener fe, creerle a Dios, déjale resultado a Dios y vas a ver su salvación. ¿Cuántas veces le dijo a Moisés, dile a este pueblo rebelde y contradictor, dile a este pueblo que estén quietos, estén quietos y os mostraré mi salvación? ¿Cuántas veces Dios hizo esto en el desierto? No para demostrarnos que Él nos ama. O Dios te ama a ti, quiere lo mejor para ti. A pesar de lo que esté ocurriendo, simplemente dale la oportunidad a Dios. Para un momento, detente un momento en tu manera en que quizás estás haciendo las cosas. No sé, cada cual tiene su agenda propia, ¿no? Cómo hace las cosas, cómo corre sus finanzas, dónde estás viviendo, si estás pensando en mudarte a otro estado, a otro país, si estás pensando hacer inversiones o no sé, vender lo que tienes, comprar algo. Déjale el resultado al Señor, porque Dios sabe todas las cosas y está profetizado en la palabra de Dios que todo esto llegaría a un final, todo esto llegaría a una conclusión. El epílogo de todo esto ya está a las puertas. Estamos llegando al capítulo final en esta historia, ¿no? Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si podemos confiar en Dios, si podemos depender de Él y podemos hablar con Él como amigo, como amiga, tú eres una mujer que has abierto tu corazón a Dios. Dios te ha dado a ti algo especial como mujer que no le ha dado a nadie más. El hombre no tiene lo que Dios le ha dado a la mujer. De la misma manera, la mujer no tiene lo que Dios le ha dado al hombre. Por eso es que se complementan el uno con el otro, y la llamó a ella ayuda idónea, ¿no? Y no la sacó del polvo de la tierra, sino la sacó del propio Adán, ¿no? Y le dio los cromosomas exclusivos XX. Y no hay otra creación en todo el universo como la mujer, capaz de traer vida. Esto es algo que solo Dios lo puede hacer. Cuando Dios le da a la mujer el cromosoma XX y ella se une a su varón como Dios manda, el XY del hombre con el XX de la mujer producen una creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, usted podrá darse cuenta en el lío que la sociedad se ha metido tratando de hacer los cambios a su manera, poniendo a Dios a un lado, ¿no? Como se dice, ¿no? Y tratando de hacer lo mejor que el ser humano puede hacer, según él, ¿no? Para salvar la humanidad. Qué equivocados estamos si pensamos así, porque ya la humanidad está en la vista de Dios. A Dios no se le va una. Dios ha prometido que sí, eventualmente Él tendrá que hacer cielos nuevos y tierra nueva. Sí, eventualmente tendrá que hacer una nueva creación. Está bien, ¿no? Pero nos dio algo tan importante que dijo, busca primeramente al Nazareno. Busca primeramente, cuando hablo del Nazareno, ya usted sabe de quién estoy hablando. Busca primeramente el reino. ¿Cuál reino? El reino del Nazareno, el reino de Jesús de Nazaret.
el milenio de Cristo, donde vamos a entrar primeramente, antes de que Él haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Él nos ha dado ese reino que nos está diciendo hoy. Escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Busca ese reino. ¿Cuál reino? El milenio de Cristo. ¿Y cómo yo voy a saber? Porque Dios ha preparado los medios para que puedas entrar en su reino. ¿Y qué es lo que Él nos ha dado? Una lámpara. Una lámpara que necesita aceite. ¿Y con qué Él ha comparado esa lámpara? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces ahí está el secreto. La lámpara es la palabra de Dios y el aceite es el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije en Génesis? Bereshit, bara Adonai. En el principio creó Dios. Algunos dicen que creó de la nada, pero en realidad no es nada, porque ahí estaba la mano de Dios. Entonces la palabra bara se ha traducido siempre como crear algo de la nada, como si no hubiera nada dentro de ese espacio. Y luego la ciencia ha descubierto que eso es prácticamente imposible. Dentro de un vacío todavía hay algo y pueden encontrar algo dentro de un vacío, aunque lo llaman vacío. No, pero nos damos cuenta entonces, poniendo la ciencia a un lado, la ciencia siempre le estará pisando los talones a Dios, tratando, ¿no?, de probar a Dios, y Dios no puede ser probado. Pero en fin, Él nos ha dado la historia, nos ha dado lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos oír, lo que necesitamos obedecer. Entonces, si nosotros nos mantenemos continuamente, ¿no?, conectados con Dios por su Espíritu, porque Él nos ha dado su Espíritu, por eso es que Él quiere llenarnos de su Espíritu, ¿no? Que esa lámpara esté llena de aceite. Por eso Él estableció el bautismo en fuego, ¿no?, que habló Juan el Bautista, ¿no? Y ese bautismo en fuego no es cualquier cosa, tenía que haber alguna señal, algo que se pudiera confirmar que la persona había sido sellada por el Espíritu de Dios. Entonces Dios toma algo así como cuando tomó el maná y se lo dio al pueblo en el desierto. Dios toma un lenguaje de ángeles. No es un lenguaje que puede duplicarse, no es un lenguaje de la tierra, no es un lenguaje que puede ser manipulado, no es un lenguaje especial, y Dios le llama un lenguaje angelical, ¿no? Y el que habla ese lenguaje habla misterios, porque no se puede traducir, no se puede interpretar, solo Dios lo conoce, porque Dios es el que lo hizo para nosotros. Y entonces Jesús de Nazaret tiene el poder para bautizarnos entonces con Espíritu Santo y fuego, y nos da esas lenguas angelicales, ese idioma angelical, para que brote de dentro de nosotros. Esos son los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y Él lo dijo en la fiesta de los tabernáculos: el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente, que de su interior saltarán ríos, o brotarán ríos que saltan para vida eterna. Todo está conectado, todo está explicado en la palabra. Tenemos simplemente que creerle a Dios como niños, creerle a Dios y ya, y dejarnos de nuestras maquinaciones, porque todo lo que hay en nosotros, de verdad, son maquinaciones para hacer lo malo. No hay bueno, no hay justo, ni uno solo. Por eso Jesús le dijo a aquellos religiosos que se creían superiores, le dijo: el que esté libre de pecado, a ver, tire su primera piedra contra esta mujer que se ha dejado llevar por los deseos de la carne y fue capturada prácticamente en un momento de un adulterio. Y ellos estaban listos para apedrearla conforme a la ley y quitar su vida o su pecado, como ellos quisieran interpretarlo. Pero Jesús, que ve el corazón, le dijo: ella ha faltado en esa, es humana. Cualquiera puede faltarle a Dios porque somos humanos. Es simplemente una inclinación de la carne o de la mente, o de una historia, de un engaño. Quizás alguien le engañó y le contó historias y le ofreció villas y castillos y ella se fue con él. No, es un engaño, como quiera que sea. Pero Dios, que conoce los corazones, le dijo a ellos: ok, si usted está libre de pecado, tire la primera piedra.
Ninguno de ellos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado, todos le hemos faltado a Dios. Dios es el que está predispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, pero necesitas venir delante de Jesús de Nazaret, mirarlo a los ojos y decirle gracias por lo que hiciste por mí. A la verdad que soy un pobre miserable que no merece tu perdón, pero tú me estás dando tu perdón si tan solo yo puedo creer en ti. Y entonces, ¿no? Nos damos cuenta, eso que queda en nosotros, que Dios nos dio cuando nos hizo a su imagen y semejanza, ese soplo del omnipotente, ese espíritu, no como ellos le llaman el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ese soplo que está en nosotros. Algunos le llaman la conciencia, ¿no? Pero es la voz del Espíritu de Dios, el residuo de lo que Dios nos dejó. Esa voz nos dice, cree, porque he aquí la salvación, he aquí la salida. Y eso trae la actitud para que vengamos al arrepentimiento y nos demos cuenta, nos miramos en un espejo y nos damos cuenta lo poco que somos y cómo le hemos faltado a Dios. Y la prueba está en cuando le faltamos al prójimo, le estamos faltando a Dios. Así que por eso Él quiere que aprendamos a perdonar. Él quiere que aprendamos a ser dadivosos, ¿no? Él quiere que no le desees a nadie, ¿no? Lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo desees a nadie, ¿no? Déjale el resultado al Señor. Si alguien te hace mal, dice el apóstol Pablo, si alguien te pide de comer, dale de comer. Si alguien te pide de beber, dale de beber, ¿no? Y aunque te haya hecho mal, porque al hacer esto, dice, ascuas de fuego, como están esos leños ahí a mi mano derecha, y yo espero que estén ardiendo todavía. Creo que sí, siento el calor. Así, ascuas de fuego estás echando sobre esas personas que se creen la última Coca-Cola del desierto. Esas personas que se creen, ¿no? La gran cosa, ¿no? Y no saben lo miserable que son. No saben que están pobres en el espíritu, que están ciegos espiritualmente, están sordos espiritualmente y no pueden escuchar la voz de Dios porque el orgullo que hay en ellos tapa el ruido, tapa la voz y tapa el susurro apacible del Espíritu de Dios que le está diciendo, ven a mí, dame la oportunidad de mostrarte mi amor, de mostrarte lo que yo he preparado para ti, porque los días de tu vida se están acortando, están pasando los años. ¿Y qué has hecho? Una vez se pasa por el umbral de la muerte, ya no se puede regresar atrás. Solo que vas a hacer, tienes que hacerlo antes de que Dios te llame a su presencia. Entonces será demasiado tarde. Entonces, amados, este mensaje conectado con la creación, con lo que les hablé de las aves, de mis experiencias, ¿no? Todo esto está conectado a un solo camino, a una sola dirección, y es en Cristo Jesús, el Hijo de María. Tiene que ser así, el Hijo de Dios, y tiene que ser así también de la descendencia del Dios de Abraham, su amigo. Recuerda, Abraham, no hay otro. Isaac, no hay otro, porque quieren darle honor y le pueden dar honor al hermano de Isaac que nació primero, pero ese no fue el plan de Dios. Dios no lo iba a hacer a través de Ismael, lo iba a hacer a través de Isaac. Ya los árabes han tenido su recompensa, han tenido su lugar. Dios no se ha olvidado de ellos, pero ellos tienen que hacer lo mismo. Si ellos insisten, ¿no?, en seguir la fe musulmana a su manera, sin Cristo, entonces están tan perdidos como cualquier otro que no conoce la voluntad de Dios a través de Jesús de Nazaret. Entonces necesitamos entender que es a través de Abraham, de Isaac
y de Jacob. Jacob, el usurpador, el que le quitó la primogenitura a su hermano mayor, a Esaú. No, no se la quitó. Aquel era tan carnal y tan motivado a los deseos y a las aflicciones de la carne, que tenía tanto hambre, tenía tanto deseo de comerse algo que Jacob había hecho, un plato delicioso, ¿no? Unas lentejas quizás rojas, ¿no? Un guisado, diríamos nosotros, ¿no? Bien sabroso. Y dijo, pídeme lo que quieras, Jacob, dame de comer ese plato que yo te doy lo que tú me pidas. Y Jacob, el usurpador, siendo listo, le dijo, está bien, dame tu primogenitura, o sea, tu derecho, el derecho de cuando su padre, el padre de ambos, falleciera. Antes de fallecer, la costumbre era que él iba a bendecir a sus hijos varones, a toda la familia, pero tenía una bendición especial para el primogénito. Y eso cuenta, eso valía. El primogénito tenía esa bendición y eso era asegurado, no por Dios, no por la boca de Dios. Entonces a Esaú no le importó, ¿no? Sino que le dijo, ok, Jacob, eh, recibe mi primogenitura. Aun cuando Isaac iba a morir, tuvieron que hacer algunos arreglos porque el Esaú era velloso, rojizo, de mucho vello en la piel. Y el Jacob era medio lampiño, ¿no? Y debilucho, ¿no? Entonces tuvieron que hacer algo para que su padre, que no podía ver bien ya, sintiera, oliera y tocara y dijo, este es mi primogénito, sí, este es Esaú, sí, 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 este es Esaú. Y entonces decretó su bendición sobre Jacob, que es Israel. Pero por eso fue siempre problemático, porque Jacob, su nombre significa usurpador, no como el que le quita el lugar de otro y se lo apropia a él. Pero en los planes de Dios, Dios quería que la bendición viniera a Jacob, pero como eran mellizos, estaban ahí los dos, no luchando por salir, no, y ver la luz del día. No, pues Esaú salió primero y Jacob sacó su mano, pero no pudo contar como primogénito, sino con Esaú contó como primogénito al abrir la matriz, no y salir primero. Y su madre, fíjese que murió en ese alumbramiento, en ese parto, ¿no? Raquel. El asunto es que la historia entonces confirma que las promesas serían dadas a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Problemático, porque de las 12 tribus siempre hubieron problemas entre ellos, pero había una tribu pequeña, la tribu de Judá. De ahí Dios iba a levantar a un pastorcillo de ovejas, David. Y de David entonces, de sus lomos, David no era perfecto, no, pero David tenía temor de Dios y aprendió a servir a Dios con todo su corazón, aunque no era perfecto. Y dijo de David, tu reino, David, no tendrá fin. ¿Cómo iba Dios a hacer esto posible? A través de Jesús de Nazaret, quien fue llamado el Hijo de David. Entonces, José, el padrastro de Jesús, era de la casa de David. María, Miriam, la madre carnal de Jesús de Nazaret, porque él nació de mujer, no nació de un robot, no nació de un maniquí, nació de una jovencita que Dios escogió, y la sangre de María estaba ahí mezclada, ¿no? En el nacimiento de Jesús. María con sus cromosomas XX y Jesús de Nazaret con sus cromosomas XY. Ahí estaba. De ahí, ¿no? Dios iba a traer la salvación a toda la humanidad, a todo el que quisiera creer. Y María, Miriam, era de la casa de David también. Así que todo está ligado. Dios se honra, Dios se gloria. Dios utiliza a las personas más viles cuando esas personas por viles hayan sido, abren su corazón, no importa el pecado que hayas hecho. No, Dios vio en Rahab, que era una ramera en aquel entonces, ¿no?
cuando los espías fueron a escudriñar la tierra de Canaán, cuando entraron por Jericó, estaba Rahab, una ramera que vivía en el muro, en el mismo muro. Su función, su manera de vivir, de ganarse la vida, era como ramera. Pero tuvo ¿cómo se dice? Una transformación en su corazón cuando vinieron los espías y ella los vio. Ella creyó la historia de los espías y le creyó al Dios de Israel, al Dios de Jacob. ¿Y qué hizo Dios? La voy a salvar por lo que ella hizo. Y de toda la destrucción de Jericó, Rahab y su familia fue salva. Y lo lindo de todo esto es que de la descendencia de Rahab iba a venir más adelante, iba a venir entonces Jesús de Nazaret. Y lo mismo pasó con Ruth, ¿no? La historia de Ruth y Noemí, ¿no? Ruth era una moabita. ¿Se acuerdan la historia de Lot? Que sus hijas hicieron que su padre bebiera vino y luego lo hicieron que hiciera incesto. Hubo un incesto. No fue culpa de Lot, fue culpa de sus hijas, ¿no? Que lo embriagaron. Y de ahí salieron los moabitas. Y, entonces Ruth era una descendencia de los moabitas, ¿no? Y Dios tuvo misericordia porque de la simiente, de la generación de Ruth, Dios iba a traer al Salvador, a Jesús de Nazaret. Mire cómo trabaja todo esto. A Dios no le importa que hayan sido rameras, no le importa que haya sido un Ciro o haya sido un Darío, ¿no? Que eran reyes extraordinarios, pero que no tenían lugar en ese tiempo en los planes o entre el pueblo de Dios. Al contrario, Dios utilizó a algunos de esos reyes para castigar a su pueblo, a su pueblo a los judíos, ¿no? O a los israelitas, ¿no? En este caso a los judíos. Y estos reyes le abrieron su corazón a Dios y eso hizo toda la diferencia. Es como ocurrió aquí recientemente con la elección del presidente anterior, que no era político, tenía un mal testimonio, pero por alguna razón abrió su corazón, ¿no? a Netanyahu, ¿no? Al primer ministro de Israel y le abrió su corazón a Israel y a Jerusalén, ¿no? Y hizo todas las cosas que hizo y los judíos se acordaron entonces, ¿no? De la historia de Darío y de Ciro. Hicieron una moneda con la cara del anterior presidente, ¿no? Y lo pusieron en la embajada. Yo estuve ahí en la embajada la última vez que fui a Israel y pude ver el homenaje que le hicieron al presidente anterior. ¿Por qué? Porque fueron agradecidos. Dios no hace excepción de personas. Entonces, para concluir ahora y llevarlos a lo que quería decir, ¿no? La historia de Nabucodonosor era un rey que no se merecía nada, ningún favor de Dios, ¿no? Era orgulloso y pensó que sus talentos y sus riquezas las logró por sí mismo y no le dio la gloria a Dios. Y Dios permitió que pasaran ciertas cosas en su vida y luego esta persona recapacitó y dijo, no, verdaderamente el Dios de los judíos es el verdadero Dios, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Le dio sueños, le mostró cosas increíbles hasta nuestros días. Y lo mismo hizo con los medos y los persas. De ahí Darío el Grande, Ciro el Grande. Y luego con los griegos, a un macedonio, Alejandro el Grande, ¿no? Dios lo usó para que se cumplieran ciertos propósitos. Y de ahí entonces el famoso imperio romano, que comenzó con la república de Julio César. Y de ahí la historia nos dice el resto. Vinieron los emperadores. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Que ya eso estaba trazado. Hubieron sueños y hubieron visiones donde Dios había marcado el camino de esta historia, de esta larga historia que llegaría a una conclusión. Y hemos llegado entonces a esa conclusión final en nuestros días. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya Jacob, que es Israel, se instaló otra vez, no en su tierra, y eso no lo podemos evitar. Ya le he dicho anteriormente, ya Israel oficialmente está instalada como nación entre todas las naciones de la tierra y ahora están a punto de construir el templo.
la casa de Dios para ellos. Entonces Jacob, algunos yo les he dicho means trouble. Jacob quiere decir cuidado, problemas, ¿no? Es que Dios está con él porque él le creyó a Dios y le obedeció. Entonces las promesas que Dios le dio a Abraham, no se las iba a dar entonces a la descendencia de Jacob. Y lo que Jesús de Nazaret hizo es que le abrió esas promesas, abrió esa puerta para todo aquel que quisiera creer, sin hacer acepción de personas. Cualquiera que quiera creer en Jesús de Nazaret, entonces tiene el camino a la vida eterna. Solo necesita obedecerle en el sentido de que crea en él y que le pida que le llene con su Espíritu Santo para que pueda ver lo que está ocurriendo, para que pueda discernir, porque será una lámpara que tiene aceite, una lámpara encendida que puede ver, porque tiene la luz del Espíritu de Dios. Es lumbrera en el camino de esa persona y sabrá decidir y tomar decisiones en su vida para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, hasta donde Dios te dé. Pero ya el tiempo se está acabando. Entonces llegamos, ¿no?, al final de esta historia, que tenía que ser en el área geográfica del antiguo imperio romano. Y aquí vamos a ver 3 puntos nada más que quiero dar brevemente. Quiero hacer la conexión en esta hora porque ya hemos llegado a las 8:30, llevamos más o menos una hora. Es un reloj interno, ya mismo el podcast se termina por ese lado. Pero aquí en el libro de Apocalipsis, leyendo en la capítulo 16, en el verso 13 del capítulo 16 de Apocalipsis, dice: vi salir de la boca del dragón, la serpiente antigua, ¿no?, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ya hemos hablado de esa bestia, de ese anticristo y de ese falso profeta. Aquí tenemos una triunidad, pudiéramos decir, una trilogía malévola, maquiavélica, ¿no?, de el querubín caído, el anticristo y el falso profeta. Los tenemos aquí en la tierra obrando. Entonces, pero lo que quiero que vean es esto, que de la boca del falso profeta, o sea, lo voy a leer otra vez: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3, diga 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y dice en el verso 14: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla, la guerra, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, advierte el Señor, cuidado, yo vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces sabemos que ese gran día, esa guerra extraordinaria que va a ocurrir, se le llama la guerra de Armagedón. Ya está decretado, tiene nombre y tiene un lugar. Se llama el valle, va a ocurrir en el valle de Jezreel, al noroeste de Israel. Un valle, una expansión muy grande. Si usted sube al monte Carmelo, donde estaba Elías, ¿no?, ahí se puede llegar y hay un estacionamiento muy grande ahí en un lugar dedicado para las personas religiosas, ¿no? Y de ahí usted puede ver lo inmenso que es este valle de Jezreel. Pues precisamente en ese lugar, hasta donde tu vista alcance, todo eso será lleno de gente, de ejércitos de la tierra, de todo tipo de líderes militares que van a confrontarse en ese lugar, porque dice la Biblia que lucharán, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Pelearán contra el Cordero, mas el Cordero los vencerá. ¿Dónde va a ocurrir este combate extraordinario? Ahí, en el Valle de Jezreel, bajo la guerra de Armagedón. Hemos sido advertidos, pero lo que quería decirle era que son tres a manera de ranas. Bueno, demonios son espíritus, es una influencia que no se ve, ¿no? Es un impulso invisible
que llega a las mentes de los grandes, de los que pueden tomar decisiones que afectan a muchos y a pueblos y naciones. Y ese impulso, esa manera de pensar, no pueden ser obligados, sino que la palabra es cuidadosa en esto. Dice provocarlos, ¿no? Para reunirlos a la batalla. Son espíritus de demonios que hacen señales, dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Pero la decisión la van a tomar estas naciones. Estos están provocándolos, ¿no?, para que hagan esto. Pero recientemente, ¿no?, hay algo. Dios hizo algo con su pueblo de Israel, ¿no? Y se le llama normalmente a los judíos, ¿no? Están ahí, a pesar de la historia, de todo lo que ha pasado, pero están ahí porque Dios tiene planes para con ellos. Pero no se olvidó de los árabes. Él no se olvidó del hijo de Agar, ¿no? Haya pasado lo que haya pasado, Dios le dio bendición a Ismael y a su descendencia. De ahí están todos los árabes del mundo que han recibido esas riquezas que Dios les ha dado, especialmente en el área del petróleo, ¿no? Y el cristianismo son las tres ramas superpoderosas que han influenciado. Usted se acordará en las cruzadas, históricamente hablando, la guerra entre las cruzadas, ¿no? Y el cristianismo con el pueblo árabe. Entonces eso fue algo que nunca se pudo arreglar. Y en medio de todo eso estaba Jacob, estaban los judíos, ¿no? A quienes fueron sacados prácticamente de su propia tierra, ¿no? Y perdieron el derecho del templo, se puede decir, porque todo fue destruido en Jerusalén y ellos no pensaban que iban a poder reconstruir el templo. En ese tiempo fueron expulsados por toda la tierra a consecuencias de lo que pasó hace 2000 años atrás. Y eso lo entendemos. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. So Jesús abrió las compuertas para todo aquel que cree, ¿no? Todo aquel que cree. Juan 3:16. De tal manera él amó, que él abrió. Todo el que quiera, venga, coma y beba gratuitamente. Y su nombre sería inscrito en el libro de la vida. Ahora, en estos tiempos, podemos ver lo que está ocurriendo. Esos tres se han puesto de acuerdo. Otra vez, recientemente, en un lugar, Abu Dhabi, algo así se le llama en Arabia, esta ciudad, una mega ciudad, se han reunido y estaban estos tres. Estaban los árabes, estaban los judíos, Netanyahu, y estaba el pontífice de Roma, el Papa, se le llama el Papa, en este caso, en este tiempo, para estos días, pues obviamente es Francisco, ¿no? Entonces se han puesto de acuerdo, pero necesitamos entender que iba esto a ocurrir en el área geográfica del antiguo imperio romano. Roma lleva el liderazgo en estas negociaciones. La ciudad de Roma, el Vaticano, el Papa Romano, llevan el liderazgo en ese sentido. Todo el mundo lo miran a él como supuestamente mirarían al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero lo que está ocurriendo es que se está tratando de llegar a una armonía, a un acuerdo entre tres. Estamos entendiendo entre los árabes, los judíos y el cristianismo. Y la razón de estas reuniones y de estos planes que se están haciendo recientemente es para traer la solución a todos los problemas que puedan resolver ellos en base a esta unión, ¿no?, de las tres religiones eh, a favor de la humanidad. O sea que ellos creen firmemente que necesitan unirse para poder resolver los problemas actuales de la humanidad. Sabemos ya que Dios tiene control.
de la humanidad. Sabemos ya que Dios no va a permitir que la tierra sea destruida, porque ya Dios tiene planes. Dios dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué ocurre? Que al tratar de unirse estas tres ramas, ¿no? Es como si pusieran a Dios a un lado, porque esa no es la historia de Dios. Dios no está buscando arreglar los problemas de la sociedad, ¿no? Los problemas de la humanidad a través de acuerdos con otras religiones o otras formas de fe, como si esa unión pudiera resolver los problemas. Dios no está buscando y nunca ha pedido eso. Dios solamente dio un camino, una salida, un objetivo, y es a través de Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Miriam, el hijo de Dios. Aunque el cristianismo lleve el nombre de Jesús, o le llamen el niño Dios, o le llamen de la sangre de María, no importa. No importa lo que diga la sociedad, o diga la religión, o diga quien diga. La forma de ecumenismo que se está buscando para tratar de lograr y traer una solución no va a ser la respuesta. Ya eso lo han tratado antes. Solo hay un escape, solo hay un evangelio, solo hay una salida. Sería como en los días de Noé, sería como en los días de Lot. Va a venir de repente como un lazo, como ladrón en la noche, lo acaba de decir. Y estos tres se están dejando influenciar por su razonamiento, ¿no? Que hay que buscar una manera de ecumenismo, por usar esa palabra, no hay otra, por unirse de esta misma unión de tres religiones que ponen sus diferencias a un lado y van a trabajar con lo que con lo que estén de acuerdo, con lo que los une. Lo que los divide, lo que los separa, lo ponen a un lado y van a trabajar con lo que ellos están de acuerdo, con lo que ellos creen, con lo que los une, ¿no? Y podemos ver entonces que es Abraham. No le echemos la culpa a Abraham, ni a Agar, ni a Sara. No es como Dios lo permitió, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en este caso tenemos el Dios de Abraham, el Dios de Ismael, ¿no? Y no podemos hacer estos cambios. Ya Dios lo estableció. Tiene que ser a través de Jesús de Nazaret. Y no es tampoco una manera de hacerlo donde un grupo cree tener la solución. El cristianismo está abierto para todos, ¿no? Y el ecumenismo y Roma tiene sus conceptos, ¿no? De lo que es una religión universal, de lo que es un dogma universal. Y al darle su propia interpretación y poner lo demás a un lado, están errando al blanco, están errando las escrituras. De ahí fue que Martín Lutero, ¿no? Él trató de explicar estas cosas y él presentó unas 95, 96 tesis, las preguntas y unas declaraciones, las 96 tesis o 95, no recuerdo bien, en la pequeña ciudad en aquel entonces de Worms, en Alemania. ¿Por qué lo sé? Porque yo estuve ahí ocasionalmente a razón del trabajo y pude ver la declaración que hizo Martín Lutero. No la tienen en como un tipo de iglesia museo, en un cristal, y ahí está una copia de las declaraciones de lo que hizo Martín Lutero. Eso llevó al nacimiento del protestantismo, los que le llamaron los hermanos separados, que salieron de la iglesia universal y tomaron su propio rumbo como hermanos separados. Y eventualmente se había dividido ya todo, ¿no? Entre el este, Constantinopla, y Roma en el oeste, ¿no? El asunto es que la historia está ahí y la historia nos enseña muchas cosas, pero estas cosas son espirituales. Y si no las quieres creer, no las quieres discernir, es porque necesitas y debes darle lugar al Espíritu de Dios que te ayude a ver esto.
sin apuntar, sin juzgar ni cosa por el estilo. Simplemente date cuenta de lo que está pasando y de lo que pronto se aproxima sobre la tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Recuerda, esto está pasando recientemente, ¿no? Esta reunión entre el Papa, entre Netanyahu y entre la representación árabe, porque ellos siempre se representan en un pequeño grupo. No es casualidad ni es coincidencia. Estos tres, y hay tres espíritus que van a utilizar todo esto para motivar, para provocar, para llevarlos al valle de Jezreel, donde se va a celebrar la gran batalla de Armagedón. Pero ya estaba dicho, pelearían contra el Cordero y el Cordero los vencería. No es asunto de religión, no es asunto de nombre, no es asunto de institución. Necesitas una relación personal con el Hijo de Dios. Necesitas nacer de nuevo del agua y del Espíritu para que Dios pueda hacer borrón y cuenta nueva, y lo vas a sentir. Vas a sentir que quieres agradar a Dios, que quieres buscar a Dios, que quieres más de Dios, que ya las cosas de antes, por buenas que hayan sido atractivas, ¿no?, quedaron atrás y no pueden ya más en ti. Pueden intentarlo, pueden tratar de atraerte otra vez a las cosas de antes, pero el Espíritu puede más, ¿no? Jesús lo llegó a decir, Pedro pasó por eso, Pablo, ¿no? El Espíritu quiere, pero la carne siempre resistiendo, siempre mirando a la buena vida, siempre inventándose cosas, ¿no? Se vive una sola vez, hay que aprovechar esto y después el muerto al hoyo, como se dice, pero no será así. Sí vas a ir al hoyo, no si mueres de una muerte normal, natural, como muere la gente que muere y los entierran, sí vas a ir, pero no termina todo ahí, ahí es que comienza y ya no habrá una segunda oportunidad. Cuando venga el deseo de vivir la buena vida, cuando venga el deseo de solo se vive una vez y vamos a aprovecharlo y cada cual haga lo que quiere, ¿no? Y los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, el placer, lo que sea, eso es algo temporero, ¿no? Lo que Dios quiere y te va a dar es eterno. Hazle caso a Dios. Oye la voz del Espíritu Santo y asegura tu lugar, que nadie te lo va a quitar, nadie te lo podrá robar, porque es tuyo. Tú le creíste a Dios y tú lo recibiste. Y Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás Él te lo dará por añadidura, sin que te cueste nada. Así que nos vemos en la siguiente ocasión, la siguiente semana, Dios mediante una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y veremos cómo esta transmisión ha salido después de todo esto. La temperatura alrededor de los 40 grados, pero un poquito menos, entre 35 y 40 por ahí. La chimenea me está ayudando, ¿no? Los leños me están ayudando, pero estoy aprendiendo también de todo esto. Qué hermoso y cuán estamos en deuda con la gracia de Dios. Es un favor inmerecido, pero estamos en deuda entonces con Jesús de Nazaret. Lo que Él te pida, lo que Él susurre a tu corazón, óyele, hazle caso a Él. Nos vemos entonces y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.